Hola, bienvenidos a mi canal, al balcón de Andrea. Hoy les voy a contar acerca de cómo logré hacer un compost sin moscas y sin olores en un espacio pequeño. Y también les voy a contar un poco de los errores que tuve intentando hacer compost para que pues tal vez les ayude a ustedes un poco a no cometer los mismos. Como ven aquí, estamos con un compost que está bien sueltito, está muy seco, pero está bien suelto, ya casi que no tiene mayores elementos que necesiten una mayor degradación o descomposición. Lo que estoy haciendo aquí es pasarlo simplemente a una bolsa para liberar este costal o bolsa de nylon, que también se puede llamar en otros lugares, que es donde yo hice el compost. Cuando empecé a intentar hacer el compost, empecé con el método tradicional en una botella, abriéndole huequitos y colocando el material seco, haciendo como una especie de lasaña, material seco, húmedo. Y fue terrible porque se llenó de moscas. Tuve una invasión de moscas en mi casa y sacarlas realmente fue bien complicado. Intenté de todo, coloqué trampas amarillas, aspiré las moscas, coloqué también en algún momento, le coloqué agua caliente para que se murieran los huevos y realmente esto fue lo peor. Fue lo peor porque hizo que el compost se volviera mucho más grumoso, mucho más pastoso y que realmente pues las moscas nunca se fueron. Tuve que finalmente desecharlo después de mucho tiempo. ¿Cómo es que lograba hacer este compost? Entonces, bueno, aquí ustedes ven que hay algunos pedacitos todavía de ramitas que falta descomponer. Los voy a dejar aquí. ¿Cómo yo lo logré? Tenemos este nylon o este costal que se llama y importante que no tenga ningún hueco, ¿sí? Que esté entero. Entonces eso es lo primero que debemos hacer. Esto se consigue muy fácil en supermercados. Y yo lo que hago primero es colocar un poco de tierra al fondo. Aquí les muestro un poquito. Yo lo que voy haciendo con todo el material que voy a utilizar en la composta es irlo picando. O sea, si cojo una cáscara de plátano que me comí, la voy troceando y la voy guardando en la bolsa. La bolsa siempre la voy dejando sellada para evitar que le vayan llegando moscas, porque esto que ustedes ven aquí es lo de una semana de residuos. Entonces es importante dejarlo siempre sellado para evitar que le lleguen moscas. Entonces vamos a utilizar para nuestro compost lo que es material seco, que son hojas que encuentras en tu jardín, que puedes encontrar en tu ciudad. El material húmedo, que son todos los desechos, cáscaras de frutas, tal vez la cáscara de una cebolla, bueno, todos los elementos orgánicos y que no estén cocinados. Aquí vamos a utilizar también un poco de residuo de café y cáscara de huevo, que yo siempre utilizo. Entonces, para iniciar, yo le coloco, como les decía, una pequeña base, un pequeño fondo con tierra, que esta tierra fue una que tenía con papas. Entonces, como igual después de un cultivo la tierra, queda desgastada, pues entonces es una forma de volver a nutrir un poquito esta tierra y como ven, no es mucha la que utilizo. Entonces coloco primero esta capa de tierra que nos va a servir como de un tapón para ir absorbiendo todos los líquidos que salen de nuestro compost. Coloco una buena capa de material seco, al menos unos 4 o 5 centímetros de un material seco, que vuelvo y digo es conseguir lo que tienes a tu alrededor en los jardines de tu conjunto o de la ciudad, las hojas secas que caen de los árboles. Tratamos aquí de trocearlas un poco para que sea mucho más fácil. Y luego vamos a pasar a colocar ya el material orgánico, ¿sí? El material húmedo, el verde.
Aquí tenemos un poco más de material porque no me alcanzó la bolsa que tenía inicialmente. Entonces, como ven, aquí hay cáscaras de fruta, lo que se utiliza para el jugo de cebolla, de naranja, de limón. Ahí está, miren, unas semillas de aguacate, que esto también se degrada muy fácil. Incluso si pueden partirla, hay algunas que se pueden partir muy fácil, se pueden picar, entonces también queda ahí muy fácil. Entonces yo aquí coloco en una sola capa todo el material que va a ser descompuesto, que va a utilizarse en el compost, que ya previamente lo tengo bien picado, porque después de una semana pues esto ya se empieza a descomponer, entonces no tendría sentido ahorita estar contaminando un cuchillo, porque igual pues esto ya empieza a generar microorganismos propios y naturales de la descomposición. Vamos con las cáscaras de huevo, las vamos troceando también para ayudar a que sea mucho más fácil esta descomposición. Y yo lo que hago es, a medida que voy utilizando en la semana, como ven, tengo esa caja y las voy dejando en la caja para que se vayan secando, para que aquí también sea mucho más fácil trocearlas y dejarlas aquí como la parte superior de nuestro compost. Miren aquí lo que les decía, pues ya empieza el proceso de descomposición. No sé si se logré ver bien, pero bueno, ahí ya empieza el proceso de descomposición aún estando en la bolsa. En este momento huele un poquito a que ya se empieza a descomponer, pero no es un olor penetrante ni nada, pues solo ha pasado unos días en la bolsa. Aquí vamos con café y colocamos nuevamente una capa de material seco. Entonces el resto de la bolsa, si ven, tenía una bolsa de material seco. Lo que hago es dividirla en dos. La mitad prácticamente va abajo y la otra mitad va arriba de todo nuestro material, y lo que hacemos es organizarlo para que quede bien distribuido. Yo lo que hago después de esto, cuando finalice, es colocarlo encima de una caja, de un cartón de huevos, por si llega a escurrir. Con esta técnica nunca me ha escurrido porque yo no le aplico agua. Ese es uno de los secretos, llamémoslo, de los tips que encontré para hacer un buen compost, es no agregar agua. En definitiva, sí, el agua cuando se coloca acelera la descomposición, y lo vi cuando pues intenté hacer en mis primeros intentos de hacer compost, que les digo, en las botellas, y se acelera, o sea, tú ves que eso se descompone muy rápido, pero realmente el tema del olor y el tema de las moscas, pues no. Entonces por eso con esta técnica lo logramos. Se toma un tiempo de 4 a 5 meses, se toma en descomponer, pero por lo menos tenemos nuestro compost de forma casera, y que es muy fácil de mantener y que es muy fácil de hacer en la casa, porque prácticamente yo lo que hago aquí es ya sellarlo. Le puse la capa de tierra encima como para hacer un tapón de olores e insectos. La cierro, como ven aquí, hago un doblez, miren el tamaño, y la coloco encima de la caja de huevos. Yo después de esto ya lo que hago es al mes removerla, y más o menos cada mes voy moviendo el compost hasta que finalmente ya sale como les mostré al inicio del video. Espero que les sirva, que lo intenten y ojalá les resulte como a mí me resultó. Un abrazo y hasta el próximo video.